Hola, vamos a leer. Les recuerdo que este espacio fomenta la lectura en cualquier edad, en cualquier momento. Yo les leo con mucho gusto en cápsulas pequeñas de máximo 20 minutos para que a través de estas cápsulas, sin la necesidad de que ustedes compren un libro o lo exploren por sí mismos, puedan ir conociendo la fabulosa experiencia de leer. Bueno, nos encontramos escudriñando este libro hermoso, El placer de los dioses, que como ya les he platicado, se compró en un bazar de libros usados, por lo que promovemos la compra de libros usados nuevos, dependiendo de la capacidad económica de cada uno. Aquí el punto es leer, llevar libros a la casa, para que las próximas generaciones, a través de la observación y el ejemplo, pues puedan convertirse en fabulosos lectores. Vamos a leer, y dice así. En pocas palabras, Zizek pedía que el Bey le concediera el permiso de armar un barco y que ella, con su patente de corso y su rango de capitán, se uniera a la gran flota argelina. Pero no creas que te lo pido solamente con el propósito de arrimar el ascua a la sardina, concluyó diciendo, no, señor, quiero correr los mismos riesgos que todos vosotros. En consecuencia, tomaré parte en el asalto del peñón. Zizek, lo que me pides es tan... Solo impondré una condición, siguió la rubia, imperturbable, que me dejes elegir a mi segundo en el mando y que me proporciones algunos eunucos para constituir mi guardia de corps. Khayr Eddin se cuidó de no soltar el trapo a reír, porque Zizek hablaba con sinceridad, energía y convicción. Su actitud decía a las claras que había tomado una resolución y que por nada del mundo cambiaría. Eso de los eunucos puede arreglarse fácilmente, pues tengo a 15 de ellos. Reponiéndose, dijo el bey, el segundo en el mando será más difícil. No te preocupes, pues lo tengo elegido, vino la rápida respuesta. Se llama Anet, y le dicen el cruel, por sus hechos. El resto, déjalo a mi cargo también. ¿Y dices que quieres participar en la captura del peñón? Es allí donde han ido a refugiarse los dos felones, repuso Zizek con acento sombrío. Khayr dejó escapar al fin una tenue risita, pero en respuesta a la fiera mirada que le lanzó la rubia, aclaró. Me río porque ocurre que, así como antes nos unía el placer de los hombres, hoy lo hace, incluso con mayor pujanza, el placer de los dioses. Hasta más ver Khayr, hasta el peñón, Zizek, y buena suerte. Al quedar solo, el bey se entregó a pensamientos lisonjeros, a juzgar por su sonrisa. Luego batió palmas y al asomar uno de sus ayudantes le dio orden de que llamara al jefe de seguridad. Y cuando Murat llegó al fin, le dio ciertas instrucciones. No alcanzo a comprender qué intenciones ocultas se trae esa mujer, concluyó diciendo, pero no hay duda que las tiene, o ha perdido la razón. Encárgate, mi buen Murat, de sacarme de dudas. Murat asintió con gravedad, saludó y salió. Pero reapareció pocos días después, en la víspera del día señalado, para el ataque al peñón. Khayr Eddin estudiaba los últimos detalles en unión del ministro Barek y los jefes de la flota. Pero al ver que a su jefe de seguridad encontró un instante para hacer una parte con él. Según la información obtenida por el eficiente Murat sobre el asunto de Zizek, resultaba ciertas sus informaciones sobre el robo y el incendio de su casa. En lo que no se había mostrado sincera había sido al decir que estaba en la ruina, puesto que siempre tuvo la precaución de depositar sus beneficios en manos de ricos banqueros y mercaderes de su confianza. En consecuencia, había adquirido una galeaza, a la cual había dotado ya de 12 cañones y de los remeros y la tripulación necesarios. La guardia de honor que le cediera la generosidad de Khayr ya estaba en funciones, lo mismo que Anet, el cruel, como oficial. Este es un individuo singular, subrayó Murat. Si bien frecuenta lugares dispendiosos, con sus camaradas, nunca bebe más de la cuenta, ni se le conocen enredos de faldas. Y la razón, señor, de que Zizek haya pedido a ese hombre como segundo en el mando, se debe sencillamente a que se ha enamorado perdidamente de él, sin tener el consuelo de la reciprocidad. Oh alma insondable de la mujer,
exclamó el bey. ¿A qué extraños arbitrios apelas a veces para satisfacer tus anhelos? En fin, agregó lanzando un suspiro y encogiéndose de hombros, espero que lo logre, antes de que una bala de cañón se lleve su hermosa cabecita. Murat asintió comprensivamente. El intenso bombardeo daba al majestuoso escenario un digno fondo musical, acompañado por el coro de miles de voces de contrapunto y en modulación maestosa, logrando en conjunto una armoniosa sinfonía de singular y grave belleza polifónica. El clamor metálico de las voces de bronce y el multitudinario vocerío de gargantas humanas heridas en la carne del orgullo de casta se confundían y hermandaban en una plasmación musical que se desprendía de sus prosaicos y perecederos orígenes para elevarse a los cielos, convertidas en cósmica e infinita melopea. Pero el cuadro encáustico no iba en zaga a la soberbia música de fondo. Pintados el cielo y el mar al rojo anaranjado, mostraban las manchas púrpuras, carmesí y violetas de barcos, de velas rasgadas por el fuego, de islas, peñones, fortalezas, torreones y trincheras. Y miles de hombres moviéndose entre ellos como gigantescas hormigas, en su ridículo afán de perpetuar su mundana soberbia en la acumulación de cadáveres y piedras ensangrentadas. Y cubriendo ese estremecedor cuadro, una bruma nebulosa, opalescente, rojiza, fantasmal. Se había establecido el gran duelo, y las dos potencias antagónicas realizaban un sobrehumano esfuerzo para emerger victoriosas de la hecatombe. En esta ocasión, sin embargo, las fuerzas estaban más equilibradas y el resultado, consiguientemente, era más dudoso. Ya no se trataba de suplir la diferencia numérica y defensiva, traducida en guerreros con armaduras y centenares de cañones, con el aliento y el valor solamente. Ahora, tantos cañones rugían en la fortaleza como tantos otros les devolvían los insultos desde los barcos que rodeaban la isla. La batalla naval que se iniciara al salir el sol del día siguiente se había circunscripto hasta ahora a un intenso cañoneo por ambas partes. En cierto momento, aquel parecía un duelo de potencias que quería demostrar su capacidad combativa y de recursos. Pero en realidad era algo más intenso y dramático que ello. Ello se echó de ver cuando los pocos barcos que se hallaban en la raja, bajo la protección de los cañones de la fortaleza, que recibieran de lleno las andanadas de los barcos corsarios que ya rodeaban a la isla, se fueron a pique luego de estallar en piezas. Los cañones de la fortaleza rugieron encolerizados, tratando de impedir el ultraje, pero su fuego iba a morir en las agitadas aguas circundantes, pues el alcance de su artillería era de sitio muy limitado. Ello hizo advertir otra de las diferencias que sería necesario establecer en el histórico balance de esta acción naval. Kheyr ed-Din se había preocupado de que sus cañones, además de tener mayor potencia de fuego, fuesen también de mayor alcance. Así se vio que muchos de los impactos mordían las murallas de la fortaleza, arrancando trozos de roca a su recia estructura. Bajo esta protección de fuego, otros barcos de menor calado se adelantaron hasta conseguir que sus propios cañones castigaran las trincheras y balaustradas desde la cumbre, donde orgullosa se alzaba la fortaleza hasta las mismas y accidentadas playas. Este fuego destructor, repetimos, se había empezado a descargar apenas asomara el sol del día anterior. Solo ahora, a mediodía de la siguiente jornada, se podían advertir los progresos destructivos alcanzados. 2 o 3 piezas de artillería silenciadas en la fortaleza, varias almenas y baluartes y trincheras destrozados, varios techos de muralla abiertos, amén de enormes surcos en las trincheras inferiores. El duelo había sido terrible y magros los resultados. Sin embargo, no se podía pedir más. No se suponga por el expuesto que los atacantes resultaron indemnes. Lejos de ello, 11 de sus barcos se habían hundido.
Otros mostraban en sus arboladuras y cascos los estragos del recio castigo, con focos de incendio propalados en su velamen y aunque en su estructura. Uno de los buques corsarios, el más osado de todos, pues habíase adelantado hasta los límites de la inconsciencia, tenía fuego extendido en casi todo el velamen y parte de cubierta. Toda la tripulación, con su extraño capitán a la cabeza, trabajaban duro bajo la acción de la artillería enemiga para extinguir aquel incendio que amenazaba convertirlos a todos en teas humanas antes de enviarlos al fondo del mar. Condenado Barbarroja, rugía de vez en cuando el extraño capitán. ¿Por qué no ordena el asalto de una buena vez? Así dejarían de hostigarnos estos hijos de la chanfaina. Annette, maldito pirata, haz buscar más cubos, imbécil. ¿Dónde está el resto de los hombres? Si no trabajamos todos en la extinción del fuego, regresaremos a Argel con los calzones quemados y mostrando el rabo escaldado. ¡Ea, más agua, pájaros de horca! Ciertamente resultaba extraña la catadura de aquel capitán, en quien nuestros lectores habrán adivinado a la opulenta y hermosa rubia doña Isabel, alias Sisek, hoy convertida en capitán, Ahmed. Siendo masculina su vestimenta, llamaba la atención por la mezcla de estilos. El chambergo con pluma y las altas botas eran de origen occidental, pero no la blusa generosamente abierta, ni el calzón abullonado, ni la faja de uso oriental, así como los dos grandes zarcillos de oro que pendían de sus orejas. Perdona, capitán, pero si quieres escapar del fuego de hostigamiento, ordena retroceder. ¿Retroceder? Jamás, bramó la navicularia, con el rostro encendido de cólera. ¿Quieres que caer sus corsarios y aún nuestros enemigos se rían de nosotros? Annette no replicó, pero sus ojos negros brillaron intensamente. Resultaba ciertamente chocante la figura del contramaestre en relación con la de los lobos del mar que lo rodeaban. Era esbelto, de rostro afeitado, aguileño, de serena apostura. Todo su continente señalaba austeridad, serenidad, firmeza, señorío. Un noble señor de Sevilla o Granada no hubiera mostrado mayor dignidad, estilo y elegancia en su porte y en su vestimenta, de rígida tendencia berberisca. Turbante, casaca verde con bordados y adornos de tisú de oro, calzones amplios de impecable blancura. Del cinto con guarniciones y hebillas de oro pendían un alfanje, una pistola y un puñal de puño damasquinado. El capitán Ahmed consideró a su segundo y como por ensalmo se le fue todo su encono. Sus ojos grandes, azules, se fundieron en una dulce y aún tierna y muy femenina expresión, que no pareció causar ninguna impresión en el austero y severo oficial. Luego, Annette saludó y se retiró. En aquel preciso momento, un gran clamor saludó la aparición de una bandera en la copa del mástil de la nave capitana. Aquella era la esperada señal de ataque. Y entonces se vio el grandioso espectáculo de las naves corsarias adelantándose osadamente en un enorme anillo de fuego, humo y balas de cañón que se fue cerrando inexorablemente sobre la isla. El terrible cañoneo por lo cercano resultó mucho más destructor que todo el fuego de ablandamiento anterior. Trozos de muralla, partes enteras de torreones y plataformas de artillería se desmoronaron a la par que aparecían más brechas en las trincheras inferiores. La mayor parte del fuego de artillería se concentraba sobre las baterías en el propósito de silenciar a los potentes cañones de sitio. Este objetivo se fue logrando poco a poco, pero no antes de que una docena más de barcos resultara paralizados y con serias averías. Resultado que no tuvo ni mucho menos el resto de las naves corsarias, las cuales llegaron lo suficientemente cerca como para desembarcar a las tropas de asalto. Un enjambre incontenible de botes colmados de guerreros ansiosos de trabarse en lucha con sus odiados enemigos empezó a concentrarse sobre la playa ya anegada en sangre de otras batallas.
Y entonces llegó la tercera y decisiva fase de la batalla. Aquellos contingentes humanos se desbordaron por la playa y en rápidas acciones ocuparon la primera línea de trincheras. Más desembarcos y el continuado fuego de artillería abrieron el paso a la segunda y tercera línea de trincheras. Una cuarta línea, la más formidable, se extendía a los pies de las murallas de la fortaleza. El fuego de los cañones corsarios se concentró sobre ella, rompiéndola en diversos lugares. Aquello era suficiente para que el torrente humano se desbordara y ocupara también, luego de sangrienta lucha, cuerpo a cuerpo, la última defensa. Luego de esto, la fortaleza no pudo resistir por mucho tiempo. Los continuos embates de aquellos ensangrentados demonios herejes. Sus cañones, ya de ninguna utilidad en este caso, no pudieron desbaratar el último asalto realizado por las postrimerías de la tarde. Y así cayó Peñón en poder de sus naturales dueños. Más de 6,000 prisioneros, saldo activo de una guarnición de 12,000 hombres. Cañones, municiones, armas de fuego, ballestas, armaduras y pertrechos y provisiones, en cantidades fabulosas pasaron a manos de las tropas berberiscas, que de este modo entraron en posesión de una verdadera fortaleza que garantizaría en el futuro el mejor y mayor desplazamiento de la creciente flota argelina. Puede sorprender que esta señalada victoria fuese celebrada debidamente por todo el pueblo argelino y la multitud de gentes de distintas razas, de color de piel y de religión que buscaron protección y una vida más digna en su suelo. La celebración se prolongó por 30 días, en tanto se sacaba un inventario de toda la lucha y sus provechosos resultados, de los cuales el más beneficioso resultó quizá el aporte de sangre nueva a los bancos de remeros. Cerca de 4,000 galeotes, españoles, franceses, algunos germanos y no pocos anglos, pasaron a servir en tal condición. Otros 1,000 prefirieron mantener incólume su integridad física a cambio de renegar a su fe. Una proporción menor, heridos y enfermos, fue distribuida en los baños de Argel, especies de campos de concentración subterráneos. El capitán Ahmed, que tuviera activa y valiente parte en la captura de la fortaleza, consiguió que una de las mujeres capturadas en la isla le fuese entregada. Cuando la antigua pupila de su templo fue encerrada en la bodega de la Astarte, la misma Sisega, acompañada de Anet, buscó a don Hernán entre los muertos. Convencida de ello, Siseg regresó a su barco y, previo juicio sumario, condenó a Mirza a morir pendiente de una horca, sentencia que se cumplió inexorablemente al anochecer del tercer día después de la victoria. Pero el placer de los dioses satisfecho a plenitud no impidió que el capitán buscara satisfacer el otro, el de su carne y su sangre siempre bullente. En la noche de aquel mismo día, cuando aún se hallaban sentados en la mesa del capitán, donde se sirviera una espléndida cena, copiosamente regada, sorpresivamente, una Siseg de ojos brillantes puso una pistola cargada y amartillada sobre la mesa y ordenó a su apuesto segundo que dejara caer sus armas. Así lo hizo el sorprendido Anet, luego de considerar que toda resistencia era inútil. Y ahora que hemos quedado solos y que nadie se atreverá a turbar mi reposo, te ordeno te desvistas y te introduzcas en el lecho como la ley de Dios manda, ordenó. Pero, Siseg, nada de pero si obedece, o te juro que tu cadáver será incluido entre los valientes muertos por la causa de Argelia. Estoy cansada de sufrir tus rechazos, tus desdenes y aún tus desplantes. Será esta noche o nunca. Anet estaba pálido. La resuelta e inesperada actitud de la capitana, el intenso brillo de los ojos azules, decían a las claras que aquellos no eran palabras vanas. Anet terminó encogiéndose de hombros. Una tenue sonrisa afloraba en su semblante cuando dio comienzo a la tarea de desvestirse. Lo hizo con parsimonia, con deliberada lentitud,
como si confiara en que su capitana, avergonzada de su actitud, diese la contraorden, pero al no llegar esta fuerza, fue proseguir. Las prendas fueron cayendo, hasta que Sisek de pronto lanzó un grito ahogado, un grito de asombro, de consternación. A Ned, intensamente ruborizado, bajó los ojos. Bueno, vamos a dejar nuestra lectura hasta acá. La continuamos hasta la próxima. Excelente mañana, tarde, noche para todos. Hasta pronto.